Hablemos de la Trinidad de Dios. En el Antiguo Testamento hay pasajes bíblicos que distinguen de Dios Padre y del Dios Hijo. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Salmo capítulo 110, versículo 1, donde dice: dijo Jehová a mi Señor. Aquí David se refiere de un Señor distinto de Jehová, otro Señor celestial. Hay otros pasajes que distinguen al Señor y su Espíritu, como Isaías 48:16, que dice: ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Hay una distinción pues muy clara de estas tres personas en el Antiguo Testamento. Dios es el creador y sustentador de toda la creación. Deuteronomio capítulo 6 verso 4 es clara cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Al mismo tiempo también encontramos pasajes que nos hablan acerca de que Dios está constituido por más personas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Génesis capítulo 1, verso 26, donde habla en plural. En el día sexto, cuando Dios se propuso hacer al hombre, dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Vemos también esta pluralidad en el hombre, ya que en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, hablando de la santificación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El apóstol Pablo indicándole a todo creyente que esto debe ser hasta que Jesús regrese. Es decir, que todo su ser sea guardado para Dios. En la Biblia vemos que hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y no este último como una fuerza. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, sin embargo, la Biblia enseña claramente acerca de esto. Esto puede resultar en algo muy difícil de entender. Y esto no es debido a una contradicción lógica, sino más bien a nuestra limitación. Y esto no debe ser algo extraño, ya que cuando hablamos acerca de la complejidad del ser de Dios, esto supera nuestro entendimiento. Pues Él es Dios y nosotros simplemente hombres. Dios ya había mencionado esto. En Isaías capítulo 55, versículo 8, se dice claramente que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. En el Nuevo Testamento encontramos pasajes que hablan de la deidad de Jesús. Tito 2:13 dice: la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otro pasaje que habla acerca de la divinidad del Espíritu Santo es 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, que dice: ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. También encontramos en la Biblia que los tres son mencionados conjuntamente. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, verso 19, que dice: hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro pasaje es 2 Corintios capítulo 13, verso 14, que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Otro de ellos es 1 Pedro capítulo 1, verso 2, que dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así pues vemos cómo Dios se revela a sí mismo a través de tres personas. Por citar otros pasajes, vemos por ejemplo en Apocalipsis capítulo 5, verso 12, que Jesús recibe adoración, donde claramente se refieren de Él como el Cordero inmolado, es decir, el Cordero que fue sacrificado. Y aquí entendemos que el Cordero es Jesús definitivamente. ¿Y quién sino solo Dios puede recibir adoración y alabanza, como en este caso al Hijo? En el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 30, vemos una declaración solemne de Jesús acerca de sí mismo, diciendo: yo y el Padre uno somos. En el versículo 31 leemos que tomaron piedras porque querían apedrearlo por lo que acababa de decir. Jesús les responde: ¿por qué, oh buena obra, me van a apedrear? Y le responden: por buena obra no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia que acabas de decir. Y le siguen diciendo: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esto en Juan 10:33. En Filipenses capítulo 2 dice que Él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios y se hizo semejante a nosotros. En pocas palabras, Jesús fue creado, sí, pero como un ser humano, y esto para representarnos a nosotros como hombres en la cruz. Sin embargo, antes de ser engendrado como hombre, siempre fue Dios, como está escrito en Juan 1:1.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Por eso el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16 les dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En el texto original griego es Theos epanerote en sarki, que traducido es Dios fue manifestado en carne. Y esto, mis queridos amigos, era un himno muy conocido que se cantaba en los tiempos de la iglesia primitiva. Con eso dicho, se debe entender que la Trinidad no debe confundirse con el triteísmo, que es la creencia en tres dioses. Tampoco la Trinidad debe confundirse con el modalismo, donde se afirma que Dios Padre es el Hijo es Dios Padre es el Espíritu Santo y bueno, se capta la idea. Pero no, esto no es así. La Trinidad es lo siguiente: un Dios en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La verdad bíblica acerca de Dios es lo que dice el apóstol Juan. En 1 de Juan capítulo 5 verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno.